El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Gracias por estar con nosotros en su programa El Reino de la Divina Voluntad. Me encuentro con el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias, Ceci, a ti. Y amigos, buenos días. Pues, buenos días, noches, tardes, según a la hora que nos escuchen. Según a la hora que lo suban. Así es. Doctor, el tema del día de hoy es un tema por demás interesante y que refiere a la conversión, a un cambio de vida dentro del reino de la divina voluntad. Y antes del programa hablábamos un poquito de este esfuerzo de la conversión y la necesidad que hay en el momento actual de transformar nuestras vidas. Y que sirva este conocimiento del reino de la divina voluntad para transformarnos. Y hablamos un poquito de los Reyes Magos, de esa manifestación del Señor, y qué fue lo que les pasó a ellos y que nos puede suceder también a nosotros si estamos dispuestos. Doctor, bueno, ¿qué les pasó a ellos? Yo creo que es muy interesante este pasaje porque nos manifiesta los pasos que hay que seguir para llegar a un conocimiento de Jesús. Y ahora, ¿por qué conocer a Jesús? O sea, ¿cuál sería la razón para llegar a un conocimiento profundo de Jesús? Primero, porque Jesús es el centro total de nuestra espiritualidad, de nuestra manera de acercarnos a Dios. Nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Así que es necesario forzosamente el conocimiento de Él. ¿Qué necesitamos? ¿El Evangelio para conocer a Jesús? Pues yo creo que es el principio para conocer a Jesús. Por eso es el principio, sí. Pero nos quedamos prácticamente con el conocimiento del hombre y con algunos rasgos de divinidad, pero en realidad nos quedan lagunas inmensas en cuanto a su ser, a su naturaleza, a su comportamiento. Y el mismo Jesús nos lo dice al final de su vida, o sea, que todavía tiene mucho que decirnos y nos advierte o nos asegura que el Espíritu Santo nos va a conducir hasta la verdad plena. O sea, la verdad plena que es Él mismo. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, lo que falta mucho por decir falta mucho para que me conozcan en plenitud. Esto nos lo confirma San Juan en su Evangelio, nos dice que tenemos que la redención de Jesús nos da el poder para llegar a ser hijos de Dios. Y en su primera carta nos dice, ya somos hijos de Dios, pero que lo que debemos ser, o sea, lo que yo debo ser como ser humano, todavía no lo conozco. Y que cuando Jesús se nos manifieste plenamente, entonces conoceré lo que debemos ser, porque veremos a Jesús tal cual es. Lo cual es un gran misterio. Lo cual es un gran misterio y sobre todo una gran promesa de que algún día llegaremos a conocer a Jesús en plenitud. Y sobre todo va a ser una gran sorpresa, porque entonces sabré lo que debo ser. Hasta ahorita a nadie se le ha ocurrido llegar a ser Jesús. O sea, dentro de nuestra iglesia, o sea, queremos acercarnos a Jesús, queremos servir a Jesús, queremos honrar a Jesús, o sea, pero no queremos ser Jesús. Porque no lo entendemos. Porque no lo entendemos, porque nos parece como algo totalmente absurdo y que no es congruente con la dignidad de Él como persona y nosotros como persona. Claro, como que estamos nosotros muy abajo como para poder alcanzarlo y ser como Él. Así es. Sin embargo, Jesús ya lo había dejado dicho en la última cena, que Él necesitaba estar en nosotros para que nos volviéramos uno con Él y con el Padre y con el Espíritu Santo, de la misma manera que ellos son uno.
Por lo tanto, necesitamos compartir con Él su naturaleza, su vida, su divinidad. Y esto nos lo iba explicando el catecismo, que ya lo vimos también. El catecismo ya había ido viendo que en realidad lo que Dios quiere es compartirnos todo lo de Él. O sea, convertirnos prácticamente por gracia en dioses. Hay algo que ahora, mientras usted habla, se me ocurre. Cuando las personas relatan que tienen esta experiencia cercana a la muerte y se encuentran en ese túnel de luz, y se encuentran o con Jesús o con María o con seres llenos de luz, relatan una felicidad tal y una claridad tal que la mayoría no quiere regresar. O sea, y digo la mayoría porque no conozco todas las experiencias, ¿no? Estoy casi cierta que debe ser que todos, pues si ya estoy aquí, que es una felicidad y una plenitud. Ya no me regreso. Ya para qué me regreso. Pero es lo que le quiero preguntar. ¿Qué semejanza usted le ve a esta experiencia en donde se tiene la verdadera conciencia de quién es Dios, de la felicidad que Él significa y de la claridad de la conciencia de la beatitud, de la santidad de Dios, de la belleza, de la armonía, de la perfección? Y esta experiencia que tuvieron, por ejemplo, los Reyes Magos, o esta experiencia que tuvo la misma Virgen, ¿no? en la tierra, o esta experiencia que tuvieron quienes convivieron con Jesús, porque me imagino que los apóstoles, al convivir con Jesús, no solamente sufrieron una transformación en el momento de recibir al Espíritu Santo, sino que venían de un camino de transformación. Entonces, explíquenos un poquito qué diferencia le ve usted. Por eso, yo creo que el ejemplo perfecto sería en la transfiguración. En la transfiguración, ¿qué es lo que pasa? Jesús, de alguna manera, permite que salga de Él, que se trasluzca su divinidad. Y eso hace que los apóstoles queden totalmente embelesados en lo que están viendo, en lo que están recibiendo, quién sabe qué recibieron, pero forzosamente tuvieron que recibir una participación de aquello que veían. No era nada más la vista, sino era la participación espiritual de lo que estaban viendo. Y eso los hizo desear quedarse ahí, sin importar las molestias que a ellos les pudiera ocasionar. Más ni pensaron. ¿Y se les ocurrió? Hacemos 3 casitas, chocitas para ustedes y nosotros aquí nos quedamos simplemente viendo. Yo pienso que el cielo, Ceci, es la vivencia de Dios. Cuando Dios te participa lo de Él, entonces no es que vayas a gozar de Dios allá, sino que vas a gozar de Dios aquí. Dentro de ti. Dentro de ti. O sea, lo vas a tener en ti y vas a tener los gozos que Él tiene, y en lo que Él se goza lo vas a tener como tuyo. La belleza que Él tiene no la vas a tener afuera para verla y vearte en ella, sino la vas a tener dentro. Y así por el estilo, la potencia, la sabiduría, todo lo de Dios, ahora lo vas a participar tú, y eso es lo que te va a dar la plena felicidad. Por lo tanto, en el momento que tú sientes eso, lo que menos quisieras es regresar a la cárcel de tu cuerpo. ¿Sí? Sí. Bueno, si ya tenemos esta idea, entonces vamos a hablar de conversión. ¿Qué se necesitaría para una conversión? Se necesitaría primero desengañarte de este mundo. O sea, saber lo que es este mundo. No. Por eso, desengañarte. Porque en realidad pensamos que lo bello, que el gozo, que la felicidad que nos otorga el mundo lo es todo. Y eso es porque no conocemos la otra parte. Por lo tanto, estamos sumamente apegados a lo cotidiano, a lo material. Y vamos en busca de lo material, y cada vez que yo voy en busca de lo material, se aleja más lo espiritual. Y puede ser que me acerque a Dios, pero como rutina, como una acción de tipo cultural, de tipo de herencia, como la mayor parte de las personas que se acostumbran, se habitúan a decir voy a misa los domingos, pero no hay fondo, ¿no?
Esto es importante y por eso queríamos poner a los Reyes Magos, porque el nacimiento de Jesús implica algo muy especial. Primero, es un mundo pagano, totalmente pagano. ¿Se parecía mucho a lo que estamos viviendo ahora? No. ¿Estamos no, peor mucho ahorita? peor. No. ¿Mucho peor? Claro, allá no tenían el conocimiento de Jesús. O sea, podríamos decir, allá no había ese conocimiento, había idolatría en los demás pueblos. El pueblo judío, bueno, tenía su religión, tenía toda esa revelación que Dios les había dado, pero era todavía medio, ¿cómo diríamos?, tambaleante. Sí. Y los pueblos de todos los demás pueblos, pues pésimos. Paganos. Paganos y viviendo una verdadera idolatría. Como quieras. No había Jesús, no había Dios, no había nada. Ahora, ¿qué pasa cuando llega Jesús? Lo primero es que los pastorcitos lo reconocen, pero hay algo muy curioso, la estrella de Belén. ¿Qué es esa estrella de Belén? O sea, es un anuncio de Dios a la humanidad, no al pueblo judío, sino a la humanidad, de que por fin el Redentor ha llegado a la tierra. El Rey de los judíos ha llegado a la tierra. ¿Fue una estrella, así en el sentido estricto de la palabra? No sabemos, puede ser un cometa. Y puede ser que no sea algo celeste, sino más bien algo espiritual. Podría ser, aunque yo siempre me he inclinado por una estrella. Pero bueno, esa es la opinión. El chiste es romantizado. Es una estrella, ¿sí? Es un aviso. Y ese aviso lo tuvieron que ver en todo el mundo. Jesús dice que fue visto por todos. Tan es así que vinieron los Reyes Magos. O sea, los Reyes Magos o los sabios de Oriente no llegaron casualmente, llegaron por el aviso de esa estrella. Por el aviso de esa estrella. Y dice Jesús en los escritos de Luisa que de todo el mundo solamente 3 vieron esa estrella. 3 que estuvieron dispuestos a renunciar a todo lo suyo, se vieron dispuestos a renunciar incluso a su propia, ¿cómo diríamos?, reputación, y personas totalmente dominantes de sí mismas, en que se trazaron una idea y iban tras esa idea sin importar absolutamente nada de lo que les pudiera venir en el camino. Ni ocurrir ni hacia el futuro. Así es. Totalmente dispuestos. Totalmente dispuestos a seguir una estrella, un aviso que no sabían exactamente qué era, hacia dónde los llevaba. Sabían que era el Rey de los judíos y la pregunta es, ¿por qué les interesaba el Rey de los judíos, siendo ellos no judíos? Porque tuvieron esa inspiración de que era algo más grande de que lo que ellos tenían como creencia. Por lo tanto, quiere decir que eran personas cultas, que eran personas que habían abiertas, estudiado, personas abiertas, dispuestas. Así es, y personas que reciben de alguna manera una inspiración interior en que no es nada más el Rey de los judíos, sino que es algo muy por encima de eso. Se encaminan, van siguiendo la estrella, total llegan con el niño. ¿Qué pasa en ese momento? Yo creo que fue una experiencia única. Así es. Una experiencia única y que son personas, seres humanos, que en esta experiencia única tuvieron una revelación única. Para mí, o sea, que en la historia yo creo que son los que recibieron una revelación más potente de quién era Jesús, más fuerte. Digo, estamos hablando de la Virgen y San José y todo esto, pero quiero decir, como personas extrañas. Por ejemplo, San Pablo. Sí, pero no tuvo la gracia que tuvieron ellos de verlo vivo. Pero de todas maneras, San Pablo es otro ejemplo de ese conocimiento infundido en él, en un momento dado. ¿Qué ven estos 3 personajes? Ven un niño. Humanamente ven algo más. Ven un niño envuelto en pañales, puesto ahí en un pesebre. Su mamá, su papá. Su mamá, su papá y una vaca. Un buey y una mula. Así es. Por lo tanto, humanamente no ven nada. No. Están viendo lo habitual. Pero Jesús hace su primera manifestación, y que le hemos llamado Epifanía.
se muestra ante ellos y nos dice Jesús que Él se revela ante ellos, se devela ante ellos de tres maneras. Se devela por el amor. ¿Qué quiere decir eso? Los debe haber, no sé, encerrado, los debe haber cobijado con el amor divino, y ellos sintieron en su interior que ese amor los tenía, y en ese momento entendieron que ese amor era total y absolutamente superior a cualquier amor humano. Y no quieren otro amor más que ese. Una vez que lo has probado, ya no deseas otro amor, ¿sí? Y no lo puedes comparar con nada. Luego se devela también por la belleza. O sea, la belleza de Jesús se devela, y en ese momento ellos ven que todo lo creado es una simple sombra de la belleza de aquel niño divino, de aquella divinidad que se les está mostrando. Y por lo tanto, nunca vuelven a sentirse atraídos por la belleza creada, por la belleza humana, por la belleza creada. Y por último, se devela también, se manifiesta por medio del poder. O sea, y que ahí no se ve dónde puedan encontrar el poder. ¿Cómo? Sí, pues, ¿el poder en qué sentido, doctor? En la potencia humana y la potencia divina. ¿Sí? Eso los hace quedarse totalmente ya enmarcados en aquel niño. ¿Y qué es lo que les pasa? Conocen de alguna manera quién es ese niño, y de alguna manera conocen qué es Dios. ¿Qué es Dios? No quién es, sino qué es. ¿Y qué diferencia hay? Y en ese momento todo lo del mundo queda en segundo plano. Se pierde. Claro, o tercer plano. Se pierde como algo totalmente intrascendente, y su único anhelo es seguir con ese niño, ¿no? Aunque no sea ahí, pero toda su vida posterior va a ser enmarcada dentro de el seguimiento de aquello que vieron ahí. Ante eso, Jesús nos dice, estoy leyendo un poquito, y por ejemplo dice, el comunicarse con el amor provocó el desapego de ellos mismos, que este es otro punto importante. En los escritos de Luisa nos hablan mucho del desapego. Pero para desapegarme de lo mío, necesito tener algo superior a que aferrarme, y ese es el amor divino. Wow. Entonces dice, provocó el desapego de ellos mismos. Así que bueno, vamos a pedirle a Jesús que nos muestre su amor para podernos desapegar. ¿Sí? Sí, porque el apego a las cosas temporales es una forma, el desapego a las cosas temporales es una forma de desapego, pero el más fuerte desapego es a uno mismo. Así es. O sea que les dio la gracia máxima. Uh-huh. Luego, la belleza, como dijimos, dice nada más el hacerlo con la belleza, obtuvo en ellos el desprecio de las cosas terrenas. También es totalmente normal. Y con la potencia, por medio de esta manifestación, todos ellos quedan atados al niño, y no hay potencia humana que se pueda comparar a la potencia divina. Pero ahora les pide 3 dones. Bueno, no les pide, ellos le llevan. 3 dones. Pero trasladado a nosotros, porque esto es para nosotros, no es nada más como recuerdo de lo que pasó. Nosotros debemos conocer a este niño de esta manera. Y ese niño se nos va a develar, se nos va a abrir totalmente para irnos mostrando su amor, su belleza y su potencia. Pero ahora hay 3 dones que nosotros debemos dar. El primer don es el oro. ¿Sí? Sí. ¿Qué oro le vamos a dar? La adoración. El oro de nuestra voluntad. Ah, qué bueno, qué interesante. No, es que este es el gran cambio entre lo tradicional con la divina voluntad. Sí, o sea, creo que vale la pena entenderlo. Porque es lo que yo veo, ¿no? Porque lo que se ve desde acá es la adoración, sí, pero una adoración humana. Claro, claro. Y acá lo que se ve es otra cosa diferente. Si fuera adoración, podríamos ponerle adoración también.
Pero la adoración en la divina voluntad, nos dice Jesús, que es la igualdad de obras, no el estar enfrente de, haciendo actos de adoración. De adoración, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el primer don? El primer don, la voluntad. La voluntad. O sea, que es el oro. O sea, que nosotros tenemos que darle nuestra voluntad a Dios. Así es. Dice, una vez logrado todo lo anterior y como comprobación de esto, Jesús nos pedirá a nosotros ya 3 dones. Y el primer don es el oro, que es la voluntad. Que no es el oro material, sino el oro espiritual. Esto es la voluntad, ¿sí? Entonces, después de eso, el segundo don, ¿cuál fue? El oro, incienso. No. Y mirra. Mirra. Bueno. Para dar la voluntad se necesita sacrificio. Sí, mucho. Y mucho sacrificio, ¿sí? Ahora, ese sacrificio es la mirra. O sea, todo lo que yo me sacrifique en dar mi voluntad es como la mirra que le dieron los reyes. Y por último, se necesita algo que encierre, que abarque estos dones y que no permita que se separen de la criatura. Y ese es el incienso, que viene siendo la oración. La oración es lo que encierra y lo que no permite que estos dones se dispersen. Y entonces tenemos ya el conocimiento de Jesús. Conociendo a Jesús, se cumple lo que dice San Juan, que en el momento que lo conozcamos tal cual es, entonces sabremos lo que debemos ser, y de alguna manera aquellos personajes, al ver a ese niño, entendieron que lo único que vale la pena es seguirlo a él. No podían aspirar a ser como él, porque no había todavía lo necesario para esta revelación, pero sí entendieron que tenían que quedarse atados a él. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora nosotros, ¿cuál es la estrella? ¿Cuál es el aviso para nosotros? Sí, o sea, esa estrella que vieron los magos, ¿habrá vuelto a salir? Pues yo creo que para cada quien tiene su estrella. Bueno, sí hay muchas en el cielo. No, pero cada quien tiene... No, pero una estrella que te revele quién es. O sea, no es una estrella que te guíe. Entonces sería el reino de la divina voluntad, sus el escritos, reino de la divina voluntad, porque, con los escritos, porque a través de ellos vamos, primero, conociendo el amor que Dios nos tiene. Sí, porque ahí conoce mucho de ahí se conoce el amor, ahí se prodiga, y ahí empezamos a entender de qué manera somos amados y de qué manera debería de ser amado Él. Segundo, conocemos en Él la belleza. A través de los escritos empezamos a ver quién es Él. Y empezamos a ver que todo lo creado, pues no es más que el reflejo de lo que Él es. Y empezamos a entender que no hay nada en la creación que no salga de Él. Por lo tanto, todo lo que tenemos es la belleza de Él. Y por último, tenemos la oración, ¿sí?, que es lo que va a encerrar esto y la manifestación de la potencia de Él. Y ante la potencia de Él nos quedamos totalmente pasmados, porque esa potencia ahora se va a manifestar no en una creación, no en crear un sol, una estrella, un infinito, no, esos son juegos de niños. ¿Cómo se va a manifestar la potencia de Dios? ¿En mi interior? ¿Cómo? Pues revelándose. ¿Cómo? Pues que yo ya no voy a convirtiéndote, sí, pues ya no quiero haciendo que su voluntad se vuelva vida de tu voluntad, uniéndote al querer divino, a la vida divina y formando una sola cosa. Esa es la potencia de Dios. Esa es la potencia de Dios. Acabe. Y ese es el milagro de los milagros. Claro. Todos los demás milagros son para Dios, el creador de la vida, el resucitar un muerto, el dar la vista, el dar el uso de las piernas, el restituir un miembro, es prácticamente juego de niños, ¿sí? Pero hacer que un alma, que una voluntad libre acepte renunciar a lo suyo para vivir de la vida de Él,
y que Él se vuelva vida continua de la criatura, ese es el milagro de los milagros. Y ese sería el paraíso para la persona y el paraíso para Dios. El paraíso para Dios y el paraíso para la persona. Entonces, a través de estos escritos, y esto lo puedes corroborar, pues que cada vez que tú lees, sientes una atracción cada vez mayor. ¿Por qué? Porque estamos entrando en el conocimiento de Dios. Entonces, este proceso de conocimiento de Jesús es un proceso que debemos continuar en nosotros y para ir profundizando en esta entrega, en ese establecimiento de su reino en mí. Porque no es establecer el reino en el mundo. No, pues el mundo está perdido. Sino es establecer su reino en cada uno de nosotros. Ese es el verdadero reino. Y de ahí en adelante empezará a difundirse a los demás, pero primero es fundarlo en uno. Ahora, ya tenemos este ejemplo de los reyes. Estamos hablando de conocer los escritos. Hay una lectura en Luisa que es del libro 26, la lectura 9 del libro 26, que esta sí la quiero leer tal cual. En el párrafo 2 está hablando del ejército, del reino que se forma, de su reino, que el reino es el reino del Fiat, que el ministro es la Trinidad, y que todo este reino tiene un ejército que está ahí dispuesto a la batalla. Y dispuesto a la batalla ¿contra quién? Contra el querer humano. Y entonces dice, tú debes saber, tú debes saber que las armas de este ejército son los actos hechos en mi divina voluntad. Mira cómo es bello. El palacio real es la luz de mi fiat, el rey que domina es mi querer, el ministro la Trinidad Santísima, el ejército sus conocimientos, las armas tus actos hechos en él. Entonces ahorita lo que nos interesa es el ejército, porque ese ejército va a guerrear contra el querer humano. El querer humano primero de la persona y después de las demás personas. Pero, Entonces, uno que tiene que batallar para que sea la voluntad de Dios y no la voluntad ni personal ni de los demás. Así es. Y ese es el más grande sacrificio. Uh-huh. Pero para unirlo con esto que decíamos del conocimiento, que va a ser a través del amor, de la belleza y de la potencia. Sí. Entonces, las armas de ese ejército son nuestros actos, cuando empezamos a actuar ya con la divina voluntad. Y dice, ¿quién de los soldados posee el arma de la luz para iluminar, calentar y fecundar el germen de mi fiat? ¿Qué es eso? El arma de la luz. ¿A qué se refiere? La luz nos ilumina, sí. La luz vemos, sí. Vemos la belleza, la infinitud de lo que es el fiat divino, que es la divinidad, y empezamos a comparar la parte humana de la belleza humana con la belleza divina, sí. Que es lo mismo que les pasó a los reyes. Luego dice, ¿quién posee el arma de la potencia? Empezamos a ver qué es lo que Dios, lo que Jesús quiere hacer en nosotros, y empezamos a entender que la potencia humana, la potencia que hemos conocido, tanto civil como gubernamental, como todo, no es comparable con esto. Y por último, el arma del amor, el arma de ese sentirnos acogidos por Él, y en donde nuestro ser queda totalmente fijo en Él. Este es el camino que este ejército hace primero en cada uno de nosotros. Eso nos va a lograr la conversión total, el estar siempre unidos a Jesús, y desde nosotros saldrán esas verdades para empezar a guerrear en las demás personas.